You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just take it slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Hola amigos de Zacatecas, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Zacatecas en Tendencia. Y este primer capítulo tiene un título súper interesante que es Chismes Secretos de Zacatecas con Adriático Fer. Pues muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias a toda la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo. Y pues aquí estamos a la orden para platicar un poco de historia de Zacatecas, las leyendas y algo que tiene que ver con algo oscuro también de nuestra patria chica. Claro, ahora sí que un poquito de todo, como lo dice nuestro título, chismes, secretos y un montón de cosas más que de repente no conocemos, pero que son súper interesantes. Y justamente pues trajimos a una persona que lleva la historia por las venas de nuestro estado, una persona que desde una edad muy temprana, pues tú me platicabas hace un momento, ¿verdad? Tenías ese interés por tu estado y ahí has ido aumentando tu conocimiento, ¿verdad? Ahora sí que eres un cerebro andante, Fer. Sí, mira, ahorita tengo la página de Historia de Zacatecas con más de 220,000 miembros en redes sociales, en Facebook. Me conocen las personas como Adriático Fer, tengo 33,000 seguidores y también estamos ya en las redes sociales en TikTok. Vamos a empezar en YouTube y pues ahí seguimos echándole ganas para que toda la gente nos conozca y que sepa más de la historia de aquí de nuestra patria chica. Sí, que te vayan a seguir a tus redes sociales porque de verdad que su contenido está bien interesante. Yo por ahí lo stalkeé y aprende uno mucho, es muy enriquecedor. Y qué padre que en Zacatecas hayan creadores así que nos llevan a la historia, a lo que realmente es y que de repente queda uno deslumbrado porque son temas en los que a veces uno no está muy empapado, ¿no? Entonces, pues gracias a ti, Fer, que estás hoy aquí con nosotros, ahora sí que inaugurando Zacatecas en Tendencia. Y pues vamos a arrancar con esto. Primero que nada, pues queremos saber de ti, que nos platiques dónde eres nacido. Ya nos dices que aquí en Zacatecas, ¿eres de algún municipio de la mera capital? Mira, yo nací en la ciudad de Zacatecas en el año de 1978. Soy licenciado en Contaduría y recientemente ya soy licenciado, me titulé como licenciado en Historia. Y lo que las publicaciones, las tendencias que yo realizo, pues es también difundir lo que es costumbres, historia, tradiciones que tiene nuestra capital, no únicamente nuestra capital, sino también en todo el territorio de Zacatecas. También realizo lo que son recorridos al centro histórico de la ciudad y hace poquito también realicé o hago recorridos al Panteón La Purísima, popularmente conocido como el Panteón de los Ricos. De los ricos, ¿verdad? Que es un tema que a mí me mueve mucho, que a mí me interesa bastante y más adelante vamos a ir por allá. Comenzando con la historia, Fer, aquí de Zacatecas. Ahora sí que, bueno, sí es una historia bastante compleja, ¿verdad? Pasaron diferentes sucesos muy importantes aquí en Zacatecas. ¿Cuáles piensas tú que fueron como un parteaguas real a la hora, al Zacatecas de ahora en el pasado? Mira, pues Zacatecas ha tenido muchos sucesos pues históricos, ¿verdad? El más fundamental, el más conocido que se ha publicado, que se conoce en toda la República Mexicana, pues es la toma de Zacatecas, ocurrido el 23 de junio de 1914, que fue la segunda etapa. La Revolución Mexicana tuvo 3 etapas. La primera fue en 1910 con la Revolución Mexicana, la segunda fue ya después con la traición de Victoriano Huerta, y la segunda y la última etapa pues fue ya cuando lamentablemente los asesinatos de Venustiano Carranza. La etapa de la Revolución Mexicana, aquí en la toma de Zacatecas, hizo un impacto muy importante porque aquí fue donde ya las fuerzas revolucionarias
las fuerzas principales de Francisco Villa o la División del Norte, fue cuando se juntó con la División de Oriente, de Pánfilo Natera, Sí. que ya los estaban esperando las fuerzas de Huerta. Y desafortunadamente aquí es donde hubo más fallecidos que en cualquier etapa de la Revolución Mexicana. Aquí hubo aproximadamente en la batalla de Zacatecas entre 7,000 a 8,000 personas muertas entre civiles y soldados, entre también revolucionarios y soldados federales. Entonces, desafortunadamente fue un episodio muy, muy lamentable para Zacatecas, donde cambió el curso de la historia en todos los aspectos, en el aspecto económico, social, político, cultural, porque cuando pasó la toma de Zacatecas después, la ciudad quedó totalmente en ruinas. Claro. Y eso cambió el curso de la historia de nuestra ciudad y también del estado de Zacatecas. Claro. Oye, y bueno, por esto que dices tú, ¿no? Las consecuencias, pues sabemos que donde hay una batalla de esa magnitud, pues pasando, queda un desastre total. ¿Tú crees que fue más bueno o malo para la actualidad que ese acontecimiento haya pasado aquí en Zacatecas? Mira, desafortunadamente fue un lamentable muy malo, porque después de la toma de Zacatecas hubo una epidemia de tifo, porque después de la guerra obviamente se viven cosas terribles. En este caso en la ciudad pues hubo también hambruna. La inversión extranjera, los extranjeros que vivían aquí en la ciudad pues se fueron a otros países, se fueron a otro estado, y fue desastroso para la economía. Estamos hablando de la economía de Zacatecas. Y para la población, obviamente hubo una disminución en la población de la ciudad, también por las enfermedades y también por la actividad económica, que obviamente conocemos que aquí el impulso es la minería. Claro. Entonces muchas minas cerraron, quebraron, la inversión extranjera se fue, y desafortunadamente decían que Porfirio Díaz era un poquito el dictador, como lo mencionan unas personas, Sí. pero también tuvo sus procesos muy bonitos. Por ejemplo, déjame comentarte, en la época del Porfiriato, Sí. hubo, por ejemplo, la inauguración del Teatro Calderón. Esa se inauguró, la primera piedra fue colocada el 5 de mayo de 1891. El mercado principal, que también fue así arquitectónico de estilo francés, ese se inauguró en el año de 1886 y se inauguró en 1889. El servicio meteorológico que se encuentra en el Cerro de la Bufa, también el ferrocarril, también tuvo un auge muy importante, y también la inauguración de la Victoria Alado, popularmente conocido como el Ángel de la Independencia, que todo eso fue un factor muy importante para la economía de nuestra ciudad. Y fíjate también lo que comentábamos antes de empezar esto. Ahí tuvimos una plática breve, Fer y yo, y él me comentaba justamente, fíjense cómo hay villanos en historias mal contadas, ¿verdad? Justamente qué interesante lo que dices tú. En ese periodo vinieron cosas muy buenas para Zacatecas. Después de lo de la toma, pues obviamente entramos en crisis en muchos sentidos. Yo sí había escuchado, me acuerdo en mis vagos recuerdos cuando yo estaba en la primaria, que nos hablaban justamente de las enfermedades que se vienen, pero yo tengo muy marcado que nos decían que era porque, pues obviamente, imagínense, un cuerpo descompuesto pues ya representa un peligro para la salud, ¿no? Imagínense, sí. Fer nos comenta aproximadamente 7,000 personas, ¿verdad?, de funciones. Exactamente. Entonces, imagínense, pues yo pienso que ese también fue un detonante, ¿no, Fer? Definitivamente. Sí, mira, cuando ocurrió la toma de Zacatecas, los cadáveres los incineraban, los rociaban con petróleo, y los juntaban los juntaban para quemarlos, pues, Claro. quemarlos y no causara una epidemia o graves enfermedades. En este caso, aquí en la ciudad, pues estuvo la plazuela de Guadalajarita, la plazuela Miguel Auza, que fue el lugar donde se incineraron los cadáveres, y en los cerros donde hubo la batalla, ahí los aventaban a los tiros de mina. Imagínense. Esos fueron los soldados federales, y a los soldados revolucionarios, a ellos sí les daban santa sepultura, les daban su sepultura,
Y, por ejemplo, en los panteones que ya no se encuentran, había un panteón que se llamaba el Panteón del Refugio, que se encuentran, bueno, más bien que se encontraba, lo que es la antigua estación de ferrocarril, a un costado de unas instalaciones de un partido político. Ahí se encontraba el antiguo Panteón del Refugio, y ahí es donde también sepultaban a los cadáveres revolucionarios. En caso contrario, los cadáveres, la mayoría de los soldados federales, ahí los incineraban con petróleo, les rozaban petróleo y ahí los incineraban. Fíjense cómo cambiaba, ¿verdad? De un bando de otro, este es el método que se va a usar, Sí. inclusive ya muertos. Oye, Fer, fíjate que ahorita que mencionas eso, yo estuve en una primaria que está a espaldas de Catedral, que es la General Enrique Estrada. Cuando yo estaba como en cuarto, me acuerdo que encontraron varios cuerpos en las canchas de esa primaria. Y eran de soldados, se comentó después. Pero fíjate, ya funcionando como una primaria. Andaban trabajando ahí en las canchas, encuentran un cráneo y pues obviamente acordonan y todo y empiezan a extraer, y fueron varios cuerpos. Y se dice que fue para esas fechas. Me imagino yo que a la actualidad ha de haber muchos por ahí todavía que los sepultaron y uno ni sabe, ¿verdad? Mira, déjame te comento, es un tema muy importante, lo que dices de la Escuela Primaria General Enrique Estrada. Aquí en Zacatecas hubo varias órdenes religiosas, ¿verdad? Los primeros que llegaron aquí, tanto en la Nueva España como Zacatecas, pues fueron los franciscanos, llegaron los dominicos, llegaron los juaninos, y la última orden religiosa que se asentó aquí en la ciudad fueron los mercedarios en el año de 1702, y justamente en la escuela Enrique Estrada, ahí estuvo la orden de los mercedarios, o sea, estuvo la capilla, y ahí estuvo un cementerio, donde es un poquito allá a las espaldas de la escuela Enrique Estrada. Cuando fue la independencia de México, ya posteriormente, fue un cuartel para los militares. Justamente. ¿Sí? Y nos comentaban que esos cuerpos que sacaron eran de soldados. Por el tipo de heridas que tenían. Pudieron haber sido tanto de soldados, porque afuera también en los atrios se sepultaban las personas, en todas las iglesias. Entonces pudo haber sido de soldados, porque fue la Ciudadela. Ahí estuvo también el cuartel de Pánfilo Natera cuando él hizo la segunda etapa de la toma de Zacatecas. Y cuando hicieron los trabajos de construcción de la escuela Enrique Estrada, a mí me comentaban trabajadores de la construcción, en donde están las canchas encontraron huesos. Sí, entonces, huesos, ¿y por qué encontraron huesos? Porque ahí se encontraba un cementerio, porque en los atrios y en las iglesias ahí sepultaban a las personas, a las personas también adineradas. Hace poquito, no sé si ustedes visitaron lo que son las criptas de Santo Domingo. Ahí las personas que tenían muy altos recursos, pues era porque ahí los sepultaban. En todas las iglesias existen cuerpos de personas que ahí se encuentran sepultadas. En Santo Domingo, en Catedral, en la Capilla de Jesús. Y ya después de todo eso, más adelante vamos a hablar lo de la apertura del cementerio del Refugio y también del Panteón de Bracho, que también mucha gente desconoce que también hubo un Panteón de Bracho. No sabía. En el norte de la ciudad de Zacatecas. O sea, yo tengo las actas de defunción donde están sepultados varias personas dice el cementerio de Bracho. Entonces ahí tengo las actas de defunción donde estuvieron personas sepultadas, y sí fue verídico que en el norte de Zacatecas también hubo un panteón. Es que se llamó el Panteón de Bracho, sí, así lo dicen las actas de defunción. Fíjense cómo estamos rodeados de, como te digo, cuerpos que a lo mejor ni uno sabe, ¿verdad? Sí. Y ahí están. A mí me tocó eso porque pues yo ahí estaba en la primaria. Me acuerdo que hasta ese día no tuvimos clases porque hicieron pues todo ese trabajo, ¿no?, para sacarlos. Mi abuelito me comentaba que, porque mis abuelitos viven ahí súper cerquita de la Enrique Estrada, muy, muy cerquita, y por el tanquecito. Y mi abuelito me platicaba que varios vecinos decían que cuando pasaban por afuera, que oían que alguien gritaba desde adentro, pero para la parte de las canchas. Y varias personas de ahí del tanquecito llegaron a decir
que en esa primaria había mucha energía porque le habían dado muchos usos a ese lugar. ¿Tú sí crees en eso de las energías o no eres muy creyente? Mira, yo de los recorridos que he realizado en el Panteón de la Purísima, popularmente conocido como el de los ricos, Ujú. tuve la oportunidad de ingresar a la cripta de Ignacio Hierro. Ahí en esa cripta es de las más bonitas que hay en ese panteón. Yo bajé solo Ay, Dios mío. y pues sí está un poquito tenebroso, ¿verdad? Porque no quisieron acompañarme. Ay, Y, yo sí y ya quiero ir. al momento que bajé, se sentía La frío, o sea, energía frío, diferente. frío. Pero yo, al momento ya casi de retirarme, yo sentí como que me soplaron aquí en la En la espalda. nuca. Sí, así como que me soplaron, como que casi, pues no te vayas. Yo sentí como que quisieran que me visitaran. Sentí como que los cuerpos que están ahí están totalmente abandonados. Sentí como que, oye, pues nunca vienen a abandonarnos, perdón, a visitarnos. A visitarnos. A visitarnos. Nunca vienen a visitarnos. Ujú. Yo quisiera que vinieras pues ya más seguido. Entonces, Claro. en ese momento yo sentí como que alguien quería que estuviera un poquito más en su lado, en su compañía. Desafortunadamente en esa cripta ya únicamente hay 3 cadáveres. Ah. Está Ignacio Hierro, está la mamá de Ignacio Hierro y está un hijo de Ignacio Hierro, de aproximadamente 15 cadáveres que se pueden estar ahí sepultados. Entonces es la única vez que yo he sentido, de hecho como 10 o 15 recorridos al Panteón de la Purísima, que he sentido como que alguien La energía. que no te vayas porque estamos abandonados. Mira qué triste, sentí. ¿verdad? Porque sí, yo he estado en el Panteón hasta varias horas, hasta en la noche, obviamente con todos los permisos que se tienen, y únicamente ese es el suceso que me ha acontecido. Oye, Fer, y ahí me comentas que hay espacio como para 15 cuerpos. ¿Los otros nunca fueron usados? Mira, hay muchos lotes que ya están, si tú entras al Panteón de la Purísima, están solos, pero no están solos, ya están cadáveres que con el paso del tiempo, ya las tumbas, las criptas, con la tierra los ha ido Absorbiendo. exactamente, los ha ido absorbiendo. Otra cosa es que durante la toma de Zacatecas, los familiares lo fueron abandonando, o sea, pero conservan ese lote porque se vendieron lotes de 10 por 10, que son 100 metros cuadrados. Se creó ese panteón en el año de 1877 como una sociedad civil por únicamente personas adineradas y seleccionadas, mineros, agricultores, gobernadores, artistas. Los compraron ese lote. Afortunadamente, todos esos lotes están a perpetuidad. Y ya no nadie los puede, Ya no los pueden extraer. tocar. Exactamente. Ya. Oye, entonces por eso el título de El Panteón de los Ricos, ¿no? Por el tipo de gente que tenía su terreno ahí, su espacio. Sí, mira, el Panteón de los Ricos son aproximadamente entre 80 y 90 lotes que se vendieron, ¿verdad? Ajá. El panteón era para personas adineradas. Uh-huh. Posteriormente se hizo el Panteón de Herrera, que se le conoce como el Panteón de los Pobres. Pero ¿por qué el Panteón de los Pobres y por qué el Panteón de los Ricos? Esa es la pregunta. En el año de 1906 hubo un decreto que se vendían para poder sepultar, y obviamente pues te cobraban, ¿verdad? O sea, hasta actualmente te cobran. Claro. Y si tú te ibas al Panteón de Herrera, para los derechos te cobraban en el Panteón de Herrera 50 centavos. Y en el Panteón de la Purísima te cobraban 3 centavos. O sea, obviamente, pues ¿a cuál te ibas? Te ibas al más barato, ¿verdad? Y por eso se le conoce casi popularmente como el Panteón de los Pobres. Ahora, ahí están las esculturas muy bonitas, que la mayoría son de cantera y también de mármol, que son traídos de Carrara, Italia. Entonces, la mayoría de las tumbas que están a la entrada de ese panteón son a finales del siglo XIX. Hubo una epidemia en el año de 1892 y 93, que fue la epidemia de la tifo, y hay mucha gente que desafortunadamente ahí se murió. Y entre esas personas, 5 doctores fallecieron porque se contagiaron de tifo. Es una historia muy lamentable
pues, para la población, porque había muchos cadáveres que no hallabas para dónde sepultarlos, y fue la epidemia de la tifo. Sí. Oh, qué interesante eso, ¿verdad? De Sí. lo de la tifo, o sea, y dejen ustedes, antes no había los avances que hay ahorita, entonces todo eso avanzaba más rápido y era letal, o sea, los resultados eran terribles. Oye, entonces, fíjense la diferencia de lo que ahorita nos comenta aquí Fer. Ahí en ese Panteón de los Ricos aproximadamente vendieron 90 lotes. Acá en el de Herrera, ¿cuántos? O sea, simplemente el tamaño de uno de otro varía mucho, ¿verdad?